También queremos convocar para que nos acompañen aquí en el inicio por la consultora Sinergia, el arquitecto Damián Cid y la arquitecta Florencia Gotzinger, ambos graduados, me decían, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Este será el primero de los momentos, la primera de las instancias. Luego vamos a reforzar algunos conceptos a través de un video institucional. Allí va a aparecer un número que será clave, que es el número de este mojón cero, de este inicio, de este comienzo, de este desafío, de este insumo, que para ustedes en lo técnico y lo profesional será de vital importancia, pero para quienes trabajamos en la comunicación también, y en la sociedad en general, y en los medios, en los portales, en las redes, creo que el ICC9 se va a convertir en una herramienta de consulta permanente para tener una idea acabada, cercana y local. No tanto hablar de índices nacionales, de números que por ahí no reflejan la realidad de Mar del Plata, Batán, General Pueyrredón, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, o el área de alcance del CAPBA 9, del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Y posteriormente vamos a pasar a un conversatorio con un moderador y varios especialistas que vendrán desde distintos ámbitos para seguir reflexionando un poco sobre la importancia del ICC9. Y como decíamos al principio, este es un encuentro de participación activa. Es muy importante también las impresiones, lo que ustedes tengan para contarnos sobre lo que hoy vamos a llevar adelante, sin ninguna duda, una actividad de una presentación histórica en un mes que es histórico para el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9, con una gran cantidad de actividades que seguramente las autoridades en su momento compartirán. Ahora sí, oficialmente les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. También a quienes nos siguen por el canal de YouTube del CAPBA 9. Vamos a llevar adelante la presentación del Índice de Costos de la Construcción y Variación de Precios, ICC9. Rigor profesional, confiabilidad metodológica, sustentable en el tiempo, identidad local, insumo de importancia fuera también del ámbito de la construcción, de la arquitectura y de las profesiones y las actividades afines. Pero mucho más compartirán las autoridades sobre todo esto. Es el Índice de Costo de Construcción y Variación de Precios, el primer índice de este tipo creado por una institución dentro del territorio del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Por eso conformamos esta mesa. Nos acompaña la máxima autoridad del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9, el arquitecto Diego Domingorena, acompañado por el señor secretario del CAPBA 9, el arquitecto Leandro Zapata, y también la señora tesorera, la arquitecta Adriana Luchetti. Queremos agradecer, y nos van a contar mucho sobre cómo se fue construyendo esta metodología de trabajo, Damián Cid y Florencia Gotzinger por la consultora Sinergia. Ellos también formarán parte de este primer panel. Es responsable de esta propuesta y del trabajo previo, el trabajo técnico interdisciplinario para llegar a este ICC9. Las autoridades me decían en la apertura, siempre es bueno agradecer, porque aquí hay actividad pública con graduados de la universidad pública y graduadas, hay actividad de un colegio profesional como el CAPBA 9 y esto se complementa también con la participación, la presencia del sector privado. Por eso en nombre del Colegio de Arquitectos queremos agradecer a GM Sanitarios, IMEPO, ARCA, Baños Químicos Portátiles, CAT, SICA, Templados del Mar, SRL, agradecer también a DS Express, a ESIG, a DRAP, Ferva, Ciardi y Hermanos, Contegma, Ámbito, Alquilo Todo, El Jardín Multimateriales, Maderas Misiones, Orsi, PVC, Aluminio, Vidrios, Casa Blanco, Electricidad e Iluminación, el Grupo Plástigas y MEL, Calefacción, Energía Solar. A todas las empresas agradecerle, si me faltó alguna, siempre Diego complementa y comparte con ustedes también algunas otras cuestiones que tienen que ver con todo esto. Siempre me puede faltar algo de información al respecto, pero como para dar la bienvenida,
qué mejor que el anfitrión, qué mejor que el señor presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, el arquitecto Diego Domingorena, con el saludo y ya nos ponemos en marcha con la actividad de la jornada. Diego. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, gracias por venir, a los colegas, a los representantes de las empresas. Ha venido mucha gestión de las delegaciones, que también lo agradezco, porque esto es una cuestión obviamente territorial y que abarca todo el distrito, no solamente Mar del Plata. También hay consejeros del Consejo Directivo, que es toda gente que trabajó en este producto que vamos a presentar, en esta herramienta. Pablo ya agradeció, pero yo quiero hacer hincapié en agradecer al Consejo Directivo, a la mesa directiva, por eso le pedí a Leandro y Adriana que se sienten al lado mío, porque esto ha sido una herramienta que llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo, y bueno, creo que era fundamental que estuvieran acá para que fueran reconocidos. Nada, como dijimos en la comunicación, para nosotros esto es un día histórico. Esto es una herramienta que es inexistente en Mar del Plata y en la zona que compone el Distrito 9. No hay ni hubo nunca ninguna institución intermedia como la nuestra que lo impulsara, que lo sostuviera. Así que para mí es una bisagra, no solamente para el colegio y para los profesionales que estamos matriculados, sino también es una bisagra para muchos rubros que tienen que ver con conocer un valor real de la construcción y sus variaciones. Estoy hablando de martilleros, estoy hablando de empresas constructoras, estoy hablando de empresas de servicios, tasaciones, bueno, todo lo que puede involucrar a tener un costo fijo y real de lo que cuesta construir en el Mar del Plata y en nuestra zona de influencia. Me faltó un agradecimiento, que es a Eduardo Agüero, porque Eduardo puso una de sus obras para este primer... ¿Dos? No, pero esta es una primero. Puso dos obras, pero esta, que es la vivienda unifamiliar, está basada en un proyecto que nos facilitó con toda la documentación y se puso a disposición, así que el agradecimiento para Eduardo para este, y el segundo paso que va a ser para propiedad horizontal. Nada, hacer hincapié en esto, ¿no? Digamos, en un país que ya conocemos que cuando los costos no se vuelan o cuando no se distorsionan, no hay otra posibilidad en las últimas décadas. Hoy hablaba con Leo Tamburini, que ahora va a disertar, presidente del Centro de Constructores, y él me decía, claro, que esto es un comienzo, ¿no? Porque, digamos, hoy en día se toman las referencias de la UOCRA y de la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Por qué? Porque pasaron años, se sostuvo y tiene confiabilidad. Y eso yo lo entiendo. Esto hasta que no se desarrolle el tiempo y tenga confiabilidad, se va a empezar a usar de a poco. Nadie va a empezar mañana, no, el Colegio de Arquitectos dijo esto, no. Tiene que tener un recorrido para que quede, digamos, consolidado. Y esa consolidación depende de no solamente de esta gestión nuestra. Yo no sé por qué, pero esto me lo imagino como una cosa que la construimos, ¿no? O sea, así como se construyó el espacio COBA, vamos a inaugurar el Museo COBA dentro de 15 días, todo lo que hicimos en las sedes. Para mí esto es una cosa como que es material. Así yo la tomo, es como un habitáculo donde está toda esta información, y las gestiones a través del tiempo la van a tener que sostener, porque es la única manera que sea una herramienta confiable. Así que bueno, también decir que aparte de ser una herramienta para la profesión y para el rubro, yo creo que posiciona al colegio, y obviamente al posicionar el colegio posiciona a la profesión. No sé si hay alguien de algún otro colegio, pero nos posiciona por encima de otros colegios que compartimos incumbencias, que es lo que siempre tenemos en esta lucha sana por a ver quién ofrece el servicio más complejo, más completo, ¿no? Así que en ese sentido nos posiciona como profesionales y como institución. Bueno, mucho más no voy a decir porque muchas cosas que habría que agregar están en un video que vamos a ver ahora, que sintetiza todo esto que yo les digo, o lo expande en realidad. Y contarles que justamente buscando posicionar a la profesión y a la institución, el próximo 16 y 17 de agosto vamos a participar del segundo Atlantic Real Estate, que se desarrolla en el Sheraton, que justamente el stand nuestro va a ser íntegro del ICESA 9. Y se va a posicionar ahí, y parte de esta charla se va a recrear también el día domingo, 16:30 horas. En una de las salas del Sheraton va a haber una charla similar a esta, que obviamente va a estar dirigida quizás a más público en general.
Así que nada, a los colegas míos los comprometo para que sostengamos esto en el tiempo, esté quien esté en la conducción de esta institución, para que siga siendo una herramienta confiable y reconocida. Y nada más, los invitamos a ver el video, por ahí Pablo hace una presentación. Agradecerte, Diego, el aplauso para Diego Domingorena. Gracias. En este aplauso, el aplauso, como decía Diego Domingorena, todo un trabajo de equipo y un trabajo interdisciplinario, desde el Consejo Profesional que toma la decisión estratégica de llevarlo adelante y el equipo de trabajo que se puso al hombro, más los insumos o la vivienda testigo, como comentaban aquí, que luego nos van a acompañar en el segundo y último de los paneles. Hay muchos adjetivos que son características también de este índice de la construcción, ICC9, que me parece sintetizan muy bien mucho de lo que vamos a tener aquí. Insistía con esto del rigor profesional, la confiabilidad metodológica, ser sustentable en el tiempo, que va a ser una tarea de construcción colectiva, la identidad local, este software de análisis de costos. Hay un compromiso también para que continúe en el tiempo y estamos seguros que quienes trabajamos en los medios de comunicación, insisto con esto, vamos a tomar el ICC9 como una herramienta muy válida para entender cómo se mueven, se desplazan, van cambiando, variando los precios, junto a muchas otras herramientas que tenemos en lo local. Después de tantos números nacionales que nos sonaban lejanos o ajenos, comenzar a tener datos e insumos propios son verdaderamente una gran herramienta, porque no se puede cambiar lo que no se conoce y para conocerlo hay que tener buenos datos y datos cercanos, datos certeros. Hay confiabilidad metodológica, hay, como decía, sustentabilidad en el tiempo, hay una referencia confiable, es un insumo institucional y es un aporte clave al posicionamiento público del CAPBA 9, transversalmente con otros colegios profesionales. Como decía el arquitecto Diego Domingorena, vamos a compartir a continuación un video, dura menos de 3 minutos. Sí, Diego. No, una cosa que no dije, pero es obvio, obviamente el creador de todo esto es Damián Cid y su equipo. Me pareció que no había que decirlo porque obviamente está sentado acá al lado, pero se nombra tanta gente secundaria y el principal que es Damián, no. Y Florencia, que está siempre al lado de él, obviamente. Nos siguen en el canal de YouTube, me decían los organizadores, me indicaba Damián, también Florencia, prestar especial atención a la última placa, a los últimos segundos, al cierre del video, porque allí va a estar reflejada la cifra que va a poner en marcha este ICC9 y después haremos la presentación formal de Damián y él va a dar una charla para contar un poco cómo se fue llevando adelante este camino. Cuando ustedes dispongan, vemos el video. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, presenta el ICC9, Índice de Costo de Construcción y Variación de Precios, una herramienta inédita y estratégica desarrollada para toda la matrícula y la comunidad. ¿Cómo se genera el ICC9? Está basado en un software de análisis de costos para la industria de la construcción, basado en modelos arquitectónicos representativos del Distrito 9. ¿Qué es el ICC9? Se trata del primer índice de este tipo creado por una institución dentro del territorio del CAPBA D9, marcando un hito técnico y político para el colegio. ¿Por qué es importante? Porque refleja el compromiso de esta gestión con una herramienta que aporta identidad local, construida sobre tecnologías, escalas y sistemas constructivos propios del distrito. Fue desarrollada con rigor profesional, a partir de proyectos, cómputos y análisis validados técnicamente. Ofrece confiabilidad metodológica, con un modelo estadístico riguroso, transparente y reproducible. Y es sustentable en el tiempo, gracias a un proceso sistematizado que permite su actualización continua con recursos mínimos. ¿Qué aporta? Una herramienta técnica y accesible, diseñada para la valoración de obras en el ejercicio profesional. Un referente confiable para la actualización de honorarios, en línea con las variaciones del mercado local. Un insumo institucional que trasciende a esta gestión y se proyecta como patrimonio estratégico del colegio. Y un aporte clave al posicionamiento público del CAPBA D9 como institución activa, productora de conocimiento y promotora de calidad profesional. Con el ICC9
el CAPBA 9 reafirma su compromiso con herramientas concretas que fortalecen la práctica profesional y lo consolidan como referente regional en la industria de la construcción local. Muy bien, nos quedamos con esa placa ahí por unos instantes. El ICC 9 es una realidad. Señoras y señores, acabamos de llevar adelante la presentación institucional con las autoridades y ahora vamos a pasar más que nada a la cuestión metodológica técnica. Bueno, buenos días, gracias por venir hoy sábado. Yo tendría que haber hablado antes del video porque ahora si piensan que voy a ser más entretenido y más dinámico que eso, va a ser difícil. Esta es la parte aburrida, que es contar un poco cómo fue construido, cómo está armado esto, cómo fue todo el proceso y sobre todo la idea es que todos tengan conciencia de que detrás hubo mucho trabajo, pero sobre todo mucha responsabilidad profesional en lo que estábamos haciendo. Agradecer primero al Colegio de Arquitectos en nombre mío y de mi socia que confiaron en nosotros para llevar adelante esto. Desde el primer momento nos pareció una enorme responsabilidad por dos razones. Primero, por el hecho de hacerlo como corresponde y que tuviera con el tiempo el grado de confiabilidad de un dato que requiere, y por el otro lado porque somos arquitectos, nos especializamos en esto, pero en definitiva formamos parte del colegio y de alguna manera también tenemos que responder ante los profesionales que son nuestros colegas. Así que fue un desafío muy interesante. Lo primero, voy a tratar, me dieron 15 minutos para hablar, no sé cómo voy a pasar todo en 15 minutos, así que veremos cómo lo llevo. Lo primero que les queremos comentar es un poco qué antecedentes hay de esto. En el país hay muchos antecedentes de índices de construcción, de cálculos de costos, pero no hubo nunca ninguno que se hiciera en la zona del Distrito 9, ni nada por el estilo. Tenemos el INDEC, que desde 1940 cotizó ya una primera obra, que era una vivienda unifamiliar de 80 metros cuadrados. Con el tiempo fue actualizando la metodología, los proyectos. La última, que es la que actualmente publica, es un modelo de 1993. El INDEC en eso está un poquito rezagado. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su centro de estadística también, un sistema, es muy parecido al del INDEC. El Diario de Arquitectura también publica los costos, que es de obras construidas, pero en la Ciudad de Buenos Aires también. Tenemos la multiplataforma de reporte inmobiliario, que ofrece de manera privada para los suscriptores esa información. El índice de Apimeco, que es muy bueno, es muy sólido, es muy confiable. Está creado por la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, que está en La Plata, y representa a un edificio entre medianeras de 9 pisos, creo que tiene un medio nivel las cocheras, pero está en La Plata. El Diario de Arquitectura de Clarín también hace hincapié sobre todo en cosas de Buenos Aires. El estudio, el ESARC, que se especializa en oficinas, publica también un edificio de 4.000 metros cuadrados, pero en Buenos Aires. El Distrito 2 del CAPBA, que tiene sede en Banfield, también publica uno. Tiene tres viviendas, tres categorías de viviendas y creo que una industria. La revista Vivienda, histórica, casi todos la habrán conocido, con su famoso modelo 1. Y la Cámara Argentina de Construcción, que únicamente publica el índice de variación, pero no el costo, ¿no?
Las características que tienen cualquiera de esos es que los modelos de edificio y los lugares donde se relevan los precios son o en La Plata en el caso de Apimeco y el resto casi todos en Buenos Aires, no hay otra cosa. ¿Qué nos propusimos como objetivo y qué fue lo que... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bien. Primero, a publicar mensualmente el costo estimado de la construcción en el territorio del CAPA, del Distrito 9, que permita acceder a información relevante para hacer costos estimados. En segundo lugar, publicar la variación mensual de los costos. Cuando cumplamos un ciclo de un año, vamos a también poder publicar la variación anual, que también es un dato bastante importante. Y que además eso esté desglosado en materiales y mano de obra. Y por otro, el que le pusimos mucho hincapié con Florencia es en el armado de la composición del costo. Es decir, que cuando se publique esté desagregado de tal manera que de alguna forma permita que los profesionales puedan tomarlo como referencia, pero hacerle algunas pequeñas adaptaciones y sacar su propio costo. En general eso suele ser bastante hermético en otros índices y aquí lo abrimos un poco, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. ¿Bien? ¿Cuáles son las características? Bueno, como el locutor bien lo mencionó y también en el video, primero el tema de la identidad de los prototipos. Le agradecemos al estudio de Agüero Marcenaro y a Duardi particularmente, que en función de el modelo que el colegio estableció o tiene como registro que más se presentan, el tipo de vivienda y el tipo de edificio que más se presenta para la aprobación en el colegio, sirviera de modelo para analizar, para que no sea algo que no se identifique con la escala y las características de Mar del Plata. En segundo lugar, el análisis metodológico, que nos encargamos con Florencia de ser lo más riguroso posible en hacer el análisis técnico y económico de esa obra, con los análisis de costos, los cómputos, los rendimientos y basándonos en las características de la modalidad de construcción de Mar del Plata. Por otro lado, la confiabilidad estadística, es decir, toda la estructura de cálculo estadístico que sustenta el número final que aparece, ¿sí? Y por otro lado, lo que para nosotros era más importante, yo había tenido hace unos 10 años la experiencia con otra entidad de Mar del Plata de también hacer un índice y falló. Se hizo todos los 3 pasos anteriores, se hizo, fantástico, pero falló en la etapa de puesta en funcionamiento, porque sostenerlo en el tiempo implica un trabajo muy importante. Entonces, acá nos concentramos mucho en tratar de simplificarlo sin perder rigurosidad, sin perder rigor técnico, al punto de que sea sustentable porque insuma poco tiempo y sea fácil, no fácil, pero sí simple de sostener en el tiempo. ¿Sí? El relevamiento de precios, la carga de datos, todo eso, aunque no lo quieran creer, es el punto en donde acá es el hilo donde se corta todo lo anterior y no se sostiene en el tiempo. Y como dijo Diego, al igual que el espacio Cova, al igual que la casa de Cova que pronto se va a transformar en museo, entendimos esto y nos lo transmitieron como algo material, como algo que tiene que quedar en el colegio y se tiene que sostener en el tiempo. Así que trabajamos también en eso. Por suerte lo veo a Luis en el fondo, que fue nuestro programador, que nos armó todo para que el colegio, después se los presento, que armó toda la parte del programa que hizo que esta parte esta simplificación sin perder rigor fuera posible. El colegio va a presentar inicialmente 2 prototipos. Por ahora va a ser uno, el prototipo de vivienda unifamiliar. Ahora les muestro rápidamente las características. Acá no vamos a ver arquitectura, porque no se trata de eso, pero sí para que más o menos tengan una idea. Calculo que en 2 o 3 meses, Flor, no sé cómo la ves, pero en 2 o 3 meses vamos a sacar el índice del prototipo del edificio. La vivienda es una vivienda unifamiliar de 214 metros cuadrados ponderados en 2 plantas, está en un terreno de 20 por 40, en un R7, tipología de perímetro libre, tiene un programa de
3 dormitorios, 3 baños, parrilla, espacio para 2 autos. Bueno, parece esta parte de la descripción parece el programa inmobiliario. Bueno, el sistema constructivo es tradicional, tiene un envolvente con doble muro para cumplir con la ley de aislamiento térmico, carpintería de aluminio con RPT y DBH. Las terminaciones se optaron por calidades medias y de artefactos, griferías y todo eso, primeras marcas, pero de sus gamas medias también. Las instalaciones son estándar, la calefacción es por radiadores, a pedido expreso del presidente del colegio, que cuando discutimos de cómo hacemos la casa, ligó radiadores y el edificio piso radiante. Y la producción, en el caso de la casa, que esto es lo más importante, porque el costo de la construcción está dado principalmente por cómo se produce, cómo se hace y por la mano de obra, no tanto por las calidades ni por nada de eso. Así que se pensó en cuadrillas chicas por oficio, cementistas por un lado, albañiles por otro, con rendimientos relativamente buenos para lo que hoy en día está, muy degradados de los que han sido hace 20, 30 años o los que están en los libros, pero son los que están, ¿sí? Y obviamente la mano de obra siempre registrada y con todos los costos de ley. Un plazo de obra estimado de 12 meses. Esto es importante porque una casa de estas características que dure más en el tiempo, y Leo Tamburini me hace así, mientras más dura es más cara y el tema de que sean 12 meses es también importante. Bueno, acá está la vivienda, tiene... Ahí no tenemos. Tiene una planta, es compacta, ¿sí? Tiene una planta baja con estar comedor, cocina y... tiene acá como le gusta a los inmobiliarios, barra desayunadora, bien Duardi ahí. No sé si les pasa a ustedes, pero yo escucho barra desayunadora y me agarra caspa. La planta alta hay 3 dormitorios, uno en suite, con un baño también, tiene una terraza grande. La planta baja tiene un semicubierto muy grande con una parrilla, espacio para 2 autos. Obviamente el proyecto estaba desarrollado por Duardi y nosotros le tuvimos que hacer algunos, te lo choqueamos un poquito, Duardi, como ya veo que estás así. Sí. Pero bueno, se hizo, tiene su cálculo de estructura, vamos a ver un poco la fachada que les gusta. La cubierta se optó por dejarla en hormigón armado, no hacer cubierta de chapa. Es una casa bien moderna, bien típica de las que se construyen acá en Mar del Plata, ¿sí? Y por supuesto se desarrollaron las instalaciones, los detalles constructivos y todo lo demás. Más adelante va a venir el edificio, que es un PH de 775 metros cuadrados ponderados, de planta baja y 4 pisos, típico de un R4. También es lo que más se construye en esta escala en Mar del Plata, una tipología entre medianeras. Tiene 2 departamentos por planta, uno de un dormitorio y otro de 2. Sin subsuelo, o sea, no tiene excavación, lo cual hace al costo. Tiene un espacio para 5 autos en planta baja. El sistema constructivo es mixto, la envolvente tiene ladrillo Eco del 18 y la aislación térmica se completó con media placa de Durlock con aislante, no se hizo doble muro. Y las divisiones interiores están en drywall, le hace Durlock. La razón por la cual decidimos hacerlo así no fue tanto porque se esté construyendo así, que en sí se está construyendo, sino para que el costo tenga una composición en donde el sistema en seco, los sistemas constructivos industrializados tengan un poquito más de incidencia. Y también represente un poco la modalidad de construcción que hoy en día se está viniendo. Y creo que todavía tiene que avanzar mucho más. Carpinterías también en aluminio con RPT y DBH. Y las terminaciones y todas las instalaciones exactamente igual que la vivienda, ¿no? A diferencia de la calefacción por piso radiante. Después la producción está entendido que es una empresa constructora o con subcontratistas, con rendimientos buenos, mano de obra registrada y también con todos los costos de ley. Acá ninguno de los dos costos incluyen rentabilidad de empresa, ¿sí? Y como estaba en la placa inicial tampoco está el terreno, ni los honorarios profesionales, ni nada por el estilo.
¿Eh? Ni IVA, obviamente, por supuesto, sin IVA. Y sin derechos de construcción, ni costos financieros, ni nada por el estilo. Es el costo de construcción puro. ¿Bien? El plazo de obra para este edificio que se optó fueron 18 meses. También, y sobre todo en el edificio es más importante porque tiene costos asociados al plazo de obra que son muy incidentes. Y acá está el edificio de Eduardi. Muchas gracias. Tiene los dos departamentos, uno con 2 dormitorios y otro con 3. Este no tiene barra desayunadora, mal Eduardi ahí. La planta, bueno, las terminaciones exteriores con revoques proyectados y revestimientos plásticos. Hay planilla de se hicieron las planillas de carpintería, se cotizó todo por completo. Y obviamente la estructura tiene una estructura de losa sin viga, o mejor dicho, con las vigas dentro del espesor de la losa. Y un sistema de bases aisladas. Y por supuesto, esta es la parte de electricidad. No vamos a... ¿Cómo armamos esto? Bueno, lo primero que hicimos fue armar un itemizado de obra. El edificio tiene 32 ítems, la vivienda tiene 30, está muy desglosado. En otro momento ya lo hablaremos, y está pensado para que uno pueda tomar los datos de cada uno de estos prototipos y compararlo con el proyecto o el anteproyecto que uno está haciendo, y poder hacer pequeñas variaciones ajustándolo al propio proyecto, y sobre el número que va a publicar el colegio, poder hacer esas pequeñas personalizaciones, siempre en carácter estimado y en carácter de anteproyecto, ¿no? Uno cuando quiere hacer un presupuesto verdaderamente de una obra tiene que hacerlo como corresponde, computándolo y todo lo demás, ¿sí? Cada una de esas tareas tiene, por supuesto, sus ítems con sus cómputos. Fíjense que el desglose es muy amplio, permite... todo lo que es, les pongo un ejemplo, en casi todos los índices y todos los valores que se publican, la instalación sanitaria, por ejemplo, está dentro de todo un solo paquete. Y acá está dividido en la instalación cloacal, la pluvial, el agua, y además los artefactos sanitarios están aparte. Esta apertura expone mucho, es muy transparente en cuanto a la manera en que se ofrece como dato, pero permite, ante adecuaciones que uno quiera hacer del proyecto, poder tomar cada uno de estos ítems aparte y poder modificarlos para adaptarlos al proyecto que uno tiene y hacer esos ajustes que les decía, ¿no? El paso 2 fue hacer los análisis de costo. La vivienda tiene 164, el edificio tiene 176, y además son personalizados. A igual tarea, la vivienda tiene un análisis de costo que no es el mismo que el del edificio. O sea, levantar mampostería de ladrillo hueco del 18 no es lo mismo en un edificio que en una casa. Cada uno se analizó con su propio análisis de costo. Con lo cual... también nos dio la tranquilidad de que estábamos llegando a un número que era sólido desde ese aspecto, ¿no? Bueno, los análisis, estos son 2 análisis de precio como ejemplo, en donde ven el desglose y la cantidad de insumos que fueron considerados para cada uno. Y luego se hizo a partir de ahí el listado completo de todos los insumos, entre 240 y 260 completan la totalidad, cada uno con sus cantidades. Este es un fragmento de todo el listado. ¿Cómo fue el modelo estadístico? Bueno, lo primero que hicimos, y para sostener esta idea de la sustentabilidad en el tiempo, es hacer lo que se llama una reducción estadística, es decir, transformar esos 240, 260 insumos en una cantidad menor con insumos representativos de la totalidad. ¿Esto por qué? Porque hacer el relevamiento es verdaderamente el problema más grave para hacerlo sostenible en el tiempo. No vino Marta, ¿no? Bueno, Marta, que es la que se encargó de esto, está atrás de esto.
y que ha trabajado muchísimo y se nos ha puesto a la par nuestra, nos ha tenido una paciencia tibetana con todo lo que la hemos vuelto loca y con los ajustes y todo eso. Y trabajar a ella con una cantidad de insumos ya reducida, 42, sobre esos 260, le cuesta conseguirlos. Imagínense si hubiera que relevar todos los meses 3 precios de 260 y pico, o sea, con el tiempo caduca. Entonces lo que hicimos fue establecer una referencia en donde ciertos insumos, por asociación de comportamiento similar de sus costos, se unificaron en uno que los represente y que los sigue. Obviamente que la cantidad de ese insumo está en relación a la representación económica total de todos los que representa. Ahí armamos ese itemizado. Entonces, por ejemplo, van a ver cosas raras, como por ejemplo que hay 1,329 calderas. Bueno, la caldera se representa así y representa al resto de los artefactos de gas, ¿de acuerdo? El siguiente paso fue hacer la aplicación de la metodología de cálculo estadístico, ¿sí? Utilizamos la fórmula de Pache, que calcula a partir de cantidades fijas. Después está la de las Peires, que se usa en otros métodos estadísticos, que usa ponderaciones fijas. Esta es más adecuada porque lo que hace es sostiene en el tiempo. La fórmula básicamente lo que dice es que suma los precios de cada uno de los insumos y los multiplica por sus cantidades. Y esas cantidades son fijas, o sea, si el edificio original tiene, no sé, 22.332 ladrillos, siempre van a ser 22.332 ladrillos, punto. El otro metodología, que es la de las Peires, hace ponderaciones fijas, determina cuál es el porcentaje inicial de incidencia que tiene, por ejemplo, el ladrillo, y lo mantiene durante todo el viaje, con lo cual no es tan adecuado para este tipo de índices. Y finalmente tiene un procedimiento para discontinuidades. Es lógico cuando a medida que vaya pasando el tiempo, algún insumo deje de producirse o se salga del mercado. También que un comercio que nos aporta los datos salga. Entonces, bueno, está creada una metodología para hacer ese empalme y que no haya discontinuidad ni que el índice manifieste un movimiento a partir de eso. El relevamiento de precios se hace sobre 42 insumos representativos, cotizan entre 25 y 30 proveedores. Cada insumo tiene entre 2 y 3 proveedores. El índice lo abrimos en mayo porque finalmente ahí conseguimos tener un 2,1, creo, ahora creo que está en 2,2, 2,3 precios de comercio por insumo, con lo cual está muy bien, o sea, casi todos tienen entre 2 y 3. Y el precio que se utiliza no es ni el menor ni el promedio, sino que se usa en estadística, se usa la media geométrica, no promedio. ¿Bien? Si les interesa, les explico qué es la media geométrica. Vamos para atrás. El promedio es sumar pongamos 3 insumos, sumar el insumo 1 más el insumo 2 más el insumo, no sé, n, la cantidad que sea, y dividirlo por n, el promedio. La media geométrica lo que hace es multiplicar el precio del insumo 1 por el precio del insumo 2 por el precio del insumo n y sacar la raíz a la n. Bien, el valor que da no es el mismo. Por lo general no, siempre da un poco menos de la mitad, lo cual es bastante lógico porque se supone que uno busca precios y en promedio el promedio es como es más equilibrado, y en esa búsqueda de precios hay una tendencia a que los precios que se adopten sean un poco menores, ¿no? Bueno, ya está. Las etapas del trabajo. Bueno, nosotros arrancamos esto hace 1 año y medio, pero hicimos la prueba técnica desde agosto a diciembre del 2024, en donde
pusimos en funcionamiento el programa, fuimos cargando datos, hicimos 2 meses de comparativa en donde relevamos 240 y los comparamos con el resultado de los 42. Nos dio menos de 1/10 de diferencia, con lo cual quiere decir que está por debajo de la precisión que el índice requiere. Luego de enero a mayo se hizo la prueba piloto, en donde ya se hizo relevamiento concreto en comercios de Mar del Plata, los ajustes pertinentes al programa de cálculo, etcétera, hasta llegar a por lo menos tener esos 2 a 3 insumos precios por cada uno de los insumos. Y finalmente llegamos a mayo, donde se determinó la base 100 y iniciamos la serie estadística. Bueno, este es el valor que dio en julio. El costo de la construcción que se publica no incluye el costo del terreno, los derechos de construcción, los honorarios profesionales, gastos generales ni administración, obviamente tampoco está el IVA, gastos financieros y rentabilidad ni rentabilidad de empresa constructora. Para compararlo, por ejemplo, el de Apimeco, que creo que en junio dio 1.800.000, una cosa así. 1.780.000, bueno, junio. Bien. Considera rentabilidad de empresa y están incluidos los honorarios profesionales en ese número. Bien. ¿Se escuchó, no? No, lo que hace Apimeco es que tiene la rentabilidad de la empresa, pero tiene como que el director de obra hace una dirección ejecutiva. Exacto. Y administra cada uno de los gremios. Creo que tiene un 10, al rentabilidad tiene 10, algo y 5 y pico los honorarios. Obviamente que a nosotros nos parece que decidir cuál es la rentabilidad de una empresa, yo he trabajado en una empresa, no, Leonardo, o sea, es variable lo que una empresa le pone una rentabilidad a un edificio o a una obra, porque depende de la situación que está en ese momento, del tipo de obra, 1000 cosas, y por supuesto, ponerle al costo el valor de los honorarios profesionales también me parece que no corresponde. El colegio establece un mínimo, pero de ahí para arriba uno puede cobrar lo que quiera, no tiene por qué estar en el costo. ¿Bien? La variación que se va a publicar es del índice general, materiales, mano de obra. Cuando cumplamos un ciclo de un año también va a estar el anual. La sustentabilidad, ¿qué hicimos? El colegio desarrollamos para el colegio un programa en el cual un software específico de lenguaje abierto además, en donde se cargan todos los datos y hace todos los cálculos estadísticos automáticamente. Tiene tres líneas de abordaje. Uno es el programador, que cada vez que tenemos algún lío lo llamamos y lo va ajustando. El segundo, pero no tiene acceso a datos ni a nada por el estilo, solamente a la programación. El segundo, nosotros, que inicialmente hasta que esto esté corriendo somos una suerte de auditores, en donde revisamos los datos que se cargaron, si está todo bien, si no apareció, si no hay un data entry mal, ¿no? Y por otro lado, el data entry propiamente dicho, que lo único que hace es ver los insumos, elige el insumo, elige el proveedor, carga el precio y se terminó. Luego se toca un botón y todo el cálculo se hace solo. Esto hace que Marta no está, pero creo que le debe llevar 8 o 10 horas. Lo que más reniega es conseguir los precios, pero le debe llevar no más de 8 o 10 horas por mes, ¿sí? El relevamiento de precios se hace entre los 20 y los 27, luego se carga todo, y esta es otra característica muy importante, exceptuando que la UOCRA tenga esté abriendo, tengo las paritarias abiertas y todavía no cierra y todo lo demás. Nosotros vamos a poder publicar el índice los días 10. Esta vez lo tuvimos que acelerar un poco este mes para tenerlo para hoy, pero normalmente para los días 10 o tal vez un poquito antes ya puede estar publicado, con lo cual eso también está bueno, porque el precio está lo más cerca posible del momento del relevamiento.
por ejemplo, el CAPBA 2 yo entré ayer y todavía tiene el de mayo, o sea, todavía no actualizó ni junio y ya estamos en agosto. Y yo entiendo que atrás de eso hay las dificultades probablemente de procedimiento para relevarlo. La Cámara Argentina de la Construcción nunca saca su índice antes del 20, entonces también trabajamos en que toda esa simplificación haga que la publicación esté lo más cerca posible del periodo de medición, ¿sí? Y finalmente quedó como, la metodología es replicable. Por ahora hay una casa, más adelante habrá un edificio, y si a futuro se quiere agregar otro modelo de construcción, en algún momento con la gente de la mesa hablamos de, no sé, una nave industrial o algún edificio, bueno, se puede agregar tranquilamente. Y por supuesto veremos más adelante si también es posible hacer algunas particularidades para las delegaciones. Es decir, si alguna delegación quiere o tiene interés en sacar su número, bueno, trabajaremos con ellos para tratar de ver. Pero nada, hay que trabajar. Las aplicaciones del costo obviamente están, es un modelo de cotización itemizado que permite obtener presupuestos estimados adaptados a las características de cada anteproyecto y reduciendo el margen de desvío. Esto, un poco, casi en ningún lugar del mundo se publica el costo de construcción con una precisión, es decir, sale esto, hasta el centavo está acá, ¿no? En casi todos los lugares trabajan y dicen, bueno, entre esto y esto, dan un margen, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de mil cosas. La construcción es muy compleja, hay infinidad de detalles que alteran ese costo. Entonces, a veces determinar, como en este caso, un número implica que quede perfectamente claro los alcances, qué fue tenido en cuenta, bajo qué condiciones de producción, etcétera. Y de alguna manera el costo que estamos publicando puede llegar a tener, trabajándolo muy bien y haciendo un montón de cosas, un desvío de 5, 10% menos. Y para arriba puede ser un 50, un 60%. O sea, el proyecto y también las malas decisiones de las obras que se llevan adelante pueden disparar el número para arriba. Pero por eso es muy importante, y está publicado y va a estar abierto, las características y bajo las condiciones en las cuales este número está, ¿sí? Así que bueno, esperamos y trabajamos para que sea una herramienta técnica y confiable, que sirva, no que sea solamente una publicación, que todo lo que se publique tenga una identidad, que lo reconozcamos como propio. Eso va a llevar tiempo, como dijo Diego, esto es sostenerlo en el tiempo y que en el tiempo mantenga y transmita confiabilidad, transmita solidez y robustez. Y por último, el aporte a la práctica profesional que el colegio tomó la decisión de llevar adelante y bueno, nosotros nos sumamos a eso de la mejor manera que lo podemos hacer, que es habiéndolo hecho con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Así que bueno, quiero agradecer nuevamente al colegio. Queremos agradecer al colegio, a la mesa, tanto a Diego como a Leandro como a Adriana, que desde el primer momento no solamente confiaron en nosotros, sino que durante todo este proceso nos apoyaron y nos sostuvieron cuando en momentos que era muy complicado. Obviamente a Duardi, que aportó sus dos proyectos reales, al cual hicimos algunas adaptaciones para el modelo, pero que también nos aportó. A Marta, que es la que está por ahora trabajando, pero va a tener que sumarse a alguien más para tenerlo como reserva, y que fue fundamental para el último tramo poder llevarlo adelante. A Luis, nuestro programador, que está allá en el fondo y vino a acompañarnos, y un genio, la verdad, laburando. Y bueno, espero que
que todos se sientan identificados, que lo puedan utilizar como herramienta, y si en un futuro esto es necesario, no tenemos ningún problema en contestar preguntas al respecto, o inclusive hacer una charla que sea más técnica y que se pueda trabajar en cómo utilizarlo y cómo adaptarlo. Así que nada más, muchas gracias. Hola, buenos días para todos, muchas gracias. No voy a hablar mucho, ya hubo un video, habló Diego, habló Damián, ya contaron un poco el programa. Me parece que es importante este hito de tener un costo de índice de la construcción, que nos sirve para planificar las obras, y un costo real. Y lo importante de esto, destacar, es lo que ya lo vienen haciendo todos, es la continuidad, ¿no? Agradecer a las empresas que tengan esa continuidad, y que trasvase todas las gestiones. Este índice se ha buscado desde hace tiempo y nunca se ha logrado ese trabajo en conjunto, y lo veo importante. Ahora los colegas van a expresar un poco lo que les parece este índice, cómo lo pueden utilizar, para qué les puede servir. Eduardo todos tienen Eduardo lo va a expresar sobre lo que es su estudio de arquitectura y como desarrollador de Urban. Valeria lo va a expresar también como estudio de arquitectura y como socia de Tao, la franquicia. Tamburini nos va a hablar desde su óptica de presidente del Centro de Constructores, porque no lo vamos a obviar, y sobre todo como empresa constructora. Los dejo a ellos, que creo que son los que van a saber. Esto tratará de ser un debate, si alguno quiere preguntar o interrumpir, lo puede hacer. Todos están capacitados para opinar de esto, y lo bueno es que ellos son especialistas cada uno en distintas cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Diego, a todas las autoridades del colegio. Y un poco lo que yo veía, a ver, yo en principio soy proyectista, ¿no? Obviamente que después uno en su carrera profesional va buscando ciertas actividades que le permitan desarrollar sus capacidades, y por eso es que hace un año más o menos, asociado con otros arquitectos y con un ingeniero industrial, estamos intentando iniciarnos con proyectos propios, ¿no? con desarrollos propios. La reflexión que yo, lo que estaba pensando cuando Damián estaba explicando esto, y un poco a raíz de la charla que tuvimos en el café con Damián, es esta herramienta para el inicio de un proyecto, ¿no? Utilizar esta herramienta para el inicio de un proyecto. O sea, yo siempre admiro a los diseñadores industriales, que cuando un diseñador tiene que desarrollar, por ejemplo, una silla, lo primero que sabe es con qué material la va a hacer, ¿no? Nosotros podemos estar meses y meses divagando sobre un proyecto sin saber la materialidad, sin saber cómo es la estructura, sin saber de qué va a estar revestido, y mucho menos qué costo va a tener, ¿no? Entonces, poder empezar a estos procesos de arranque, de anteproyecto, poder empezar a incorporar el tema costos en una primera instancia, me parece que es algo que nos va a venir muy bien, en principio como proyectistas, ¿no? Después, no sé, yo tengo que seguir hablando un rato. Después, como desarrollador, digamos que estoy asociado con el arquitecto Santiago Lozada, con Martín Bercenaro, que es mi socio histórico, y con un ingeniero industrial. Y bueno, ahí el ingeniero un poco nos aporta la visión un poquito más dura. Vendría a ser un personaje así tipo Damián. Y bueno, un poco nos va llevando a hacer análisis macroeconómicos que nos permiten tomar decisiones ya no proyectuales, sino,
bueno, proyectuales, pero empresariales, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un análisis de la variación de ciertos costos, tomando como base noviembre del 2023 a la actualidad, ¿no? Más o menos un periodo de unos 21 meses. Y lo que notamos fue que, bueno, en ese periodo hubo una inflación de más o menos 212%, que la mano de obra de la construcción acompañó básicamente ese proceso inflacionario, o sea, no perdió, digamos, poder adquisitivo, que los salarios promedios también se mantuvieron cercanos a esos valores, pero lo que a mí me sorprendió es que los materiales aumentaron por debajo de la inflación general, los materiales de construcción aumentaron por debajo de la inflación general, y bueno, eso genera una serie de distorsiones en términos relativos que a nosotros, bueno, y lo último es, el dólar subió creo que un 50% en todo ese periodo, entonces hizo que el costo por metro cuadrado expresado en dólares, porque bueno, todo el trabajo de Damián obviamente que está expresado en pesos como debe ser, pero digamos cuando uno entra al mercado inmobiliario, el lenguaje lamentablemente termina siendo en moneda extranjera, ¿no? Entonces, ese costo de la construcción en dólares aumentó mucho, aumentó la mano de obra, como dije, por encima de los materiales, y eso a nosotros nos ha ido haciendo tomar ciertas decisiones. Digamos, teníamos una obra que íbamos a hacer, una demolición de una estructura existente para realizar una nueva estructura más grande, y hoy estamos viendo que lo que está construido tiene un valor muy importante, o sea, porque cuesta mucho reponerlo. Entonces, estos datos macroeconómicos nos van llevando hacia cierto tipo de decisiones. Por ejemplo, aprovechar lo existente de una manera mucho más consciente o más intensiva que como lo hacíamos antes. Y también uno debería decir, que también lo dijo Damián en algún punto, que deberíamos ir a procesos más industrializados, ¿no? O sea, lamentablemente, con mano de obra que crece por encima de los valores que se manejan en el mercado inmobiliario, que son los dólares, uno, como iniciándose en esto, piensa que tiene que ir hacia un modelo de construcción más industrializada. Y después hay un dato que también es interesante. ¿Ahí? Ah, mira cómo cambia. Ahora sí. Después hay un dato que también puede ser interesante, que es que en noviembre del 2023, para comprar un metro cuadrado de construcción, más o menos se necesitaban 4,5 sueldos, y hoy se necesitan 2 sueldos. Bueno, esto entiendo que querrá decir que en algún futuro, si alguna vez en este país tenemos un crédito para estas cosas realmente activo, podamos llegar a ver un resurgimiento de la industria, pero digamos que hacia futuro todo es incierto, ¿no? Pero, y lo último que quería decir así en esta exposición libre, es que la parte negativa es que al aumentar tanto el costo por metro cuadrado de construcción, el área de implantación posible de un proyecto de desarrollo se reduce dramáticamente, ¿no? Entonces, uno puede, uno termina pasándome con mis clientes y con nuestra desarrolladora misma, que todas las opciones de negocio terminan concentrándose en un área costera o cercana al mar, o en Playa Grande, Playa Chica, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que por ahí resulta bastante negativo, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar más, quiero escuchar a alguien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. ¿Alguno le quiere hacer una pregunta específica a Eduardo? Si no, sigue Valeria desde su postura de estudio de arquitectura.
Bueno, buen día. Muchas gracias también. Agradezco al colegio la convocatoria y la participación en esta mesa que, bueno, yo quería venir a escuchar un poquito más que hablar, así que creo que voy a ser breve. Desde mi experiencia y tomando obviamente como referencia la exposición del índice de precios, quiero resaltar, a mi entender, la importancia que tiene para el desarrollo de la profesión. Nosotros somos un estudio de arquitectura y pequeña empresita constructora. Con mi socio, desde que nos establecimos en Mar del Plata, se nos hizo muy complicado siempre tener este índice o formarlo nosotros para poder... Nosotros trabajamos con... Es un estudio chico y trabajamos con gente que generalmente es la que tiene el dinero ahorrado o de alguna manera accede a ese dinero para poder construir, con lo cual es muy difícil de movida, era muy difícil darle un parámetro de cuánto iba a costarle esa casa que estaba pensando en hacerse. Entonces, bueno, lo que fuimos haciendo con el correr del tiempo fue, a través de la buena relación que generalmente terminamos con nuestros clientes, es, bueno, terminaste la casa, contame más o menos cuánto te terminó costando todo, como para poder tener un parámetro para la próxima. Pero era muy difícil poder tener un precio certero si no era con la experiencia última previa de lo que estábamos haciendo. Así que creo que es súper importante la herramienta que nos está brindando el colegio a partir de ahora. En un contexto como el que estamos viviendo desde hace varios años, de tanta disparidad de precios en los que no se puede mantener en el tiempo lo que uno considera. Y bueno, hoy en día en este proceso la variable que encontramos, como también decía Eduardo, es el proceso industrializado. Ahí entra también un poco el tema de lo de la franquicia de Tao, que además de traerlo a Mar del Plata, creemos, por eso creemos obviamente en el sistema y trabajamos con él, y es lo que nos permite a veces acortar esos tiempos de obra y nos permite jugar con esa única variable que hoy en día es los tiempos, la reducción de los tiempos. Así que bueno, esa es mi experiencia, lo que les puedo contar de lo que he vivido yo en relación con el tema de la formación de precios. Así que, bueno, ahora le voy a pasar. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Desde ya agradecido que me hayan invitado, mismo a la comisión directiva y demás. Bueno, como todos estamos hoy insertos en un momento complicado de los costos, ¿no? Es decir, con costos elevados, como decía Eduardo recién, y con lugares donde solamente se puede construir porque es donde hay rentabilidad. En un principio, hoy hace uno un proyecto con estos números que decía Damián hoy, le pones beneficio, le pones proyecto, le pones tierra, y obviamente hay lugares que son inviables, ¿no? Y obviamente no es solo el sector de la construcción el que está viviendo este proceso, sino lo están viviendo muchos sectores. Lo están viviendo el sector industrial, lo está viviendo la pesca en este momento, lo está viviendo el petróleo y el gas en el sur, lo está viviendo el agro, del aumento de los costos en dólares. Y este proceso está siendo doloroso para todos, ¿no? Como decía Eduardo, es decir, hay lugares, lo comentábamos el miércoles, hay lugares donde tenés demolido, tenés vallas, tenés un cartel de demolición, que es lo más barato, pero nadie mete una pala. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la foto no hay foto, es decir, la foto es empatar, y el empatar significa en 4 años perder mucho dinero. Y ahí está uno de los mayores problemas. Quizás el mayor problema es que se está arreglando la macroeconomía, y después de tener distorsiones muy grandes de macroeconomía, genera que acomodar la micro sea lo más difícil de todo. Y ahí está el mayor desafío como profesionales, como empresa constructora, como sector. ¿Bien? ¿Y cuál es la salida? Obviamente la salida después estaremos hablando en las conclusiones de cuáles son las estrategias que tiene cada uno como para poder mitigar todo esto. Esa macroeconomía, obviamente acomodarla va a llevar tiempo, y en ese tiempo obviamente no la estamos pasando bien. Las expectativas que hay del sector obviamente son interesantes. Si uno ve cuántas viviendas se hacen en el año en la Argentina, se hacen 200.000, con un déficit habitacional de casi 2 millones. Es decir, que tenemos
una expectativa de un stock de demanda de 10 años. ¿Bien? La pregunta es, ¿estamos preparados para un stock de demanda? Todas nuestras empresas, estudios de arquitectura, proyectistas, gremios en general, para absorber esa demanda, aunque sea el 10, el 20 o el 50% en los próximos años, en la medida que la macroeconomía se acomode y pasemos de estos vaivenes que tenemos en los últimos 40 años, quizás tengamos una demanda sostenida y podamos realmente avanzar en esto. Obviamente hay ciertos sectores que se pueden trabajar y hay otros que realmente no tienen rentabilidad. Sí, se está concentrando ese mercado en pocas empresas y pocos estudios. Y realmente aquellos que trabajamos para un sector medio se nos hace complicado. Junto con eso, la apertura de un crédito hipotecario que generaría mayor demanda. Hoy, en los últimos 4 meses, estamos con un problema serio de un aumento de tasas y un problema realmente complicado de cómo financiás ese dinero cuando los bancos toman a 30 días y tienen que prestar a 40 años. Y ahí tenemos un problema. Volviendo a los costos, el gran problema que tenemos es que en esa distorsión muchas empresas, muchos gremios, muchas empresas constructoras, a veces, ¿qué hacían? La ineficiencia la absorbían con un índice de la UOCRA, un índice del costo de la construcción o Cámara Argentina de la Construcción. Pero estábamos realmente en un proceso que no estábamos viendo la eficiencia que se necesita para construir. Entonces, nosotros hacíamos un edificio y el edificio lo hacíamos en la forma en la cual lo podían pagar. ¿Cómo es eso? Un edificio que iba al ritmo de cómo iban cobrando. Y ahí la parte de ingeniería, la parte de arquitectura, la parte de los procesos constructivos y un cronograma de obra quedaba distorsionado completamente con el flujo de fondo que tendría el desarrollo. ¿Bien? Y ahí, es decir, la gente perdía plata, pero no se da cuenta que está perdiendo plata, porque venía un índice de atrás que venía ajustando en el 2023 de mano de obra, como dijo Eduardo, al 211%, el material trepó al 357% en el 2023, en febrero de 2024 el material sube un 70%, producto de una pseudo, digamos, se creía que íbamos a una hiperinflación, bien, y a través de ahí, como dijo Eduardo, bajó el material, pero no bajó ese 70%, bajó un 20%. Bien, entonces ahí entramos en un problema. ¿Por qué? Porque hay un proceso industrial que obviamente el por si acaso empieza a tener costos financieros, empieza a tener lo que va a venir, digamos, la imprevisión que tiene producto de esa macro, y todo el mundo le ponía de más. Entonces vos compras una lata de pintura en 140.000 pesos que vale hoy, bien, cuando tiene el 80% de agua. Bien, entonces, y así tenés varios insumos distorsionados. ¿Qué pasó? Bajó esa demanda un 30%, que es lo que bajó en los últimos años el sector de la construcción, pero muchos de esos materiales, como decía Eduardo, no bajaron, o bajaron un 20%. Cuando en realidad, ¿por qué no bajan? Porque realmente el costo que tienen de venta es sumamente oneroso. No sea rentable construir allí. Es ver de armar mesas realmente de trabajo, porque no podemos caer en lo mismo de antes, es decir, con la experiencia que hubo. Entonces, acá es juntarte toda la cadena de valor de la industria, macro que vaya a absorber o solucionar el problema. ¿Cómo salimos? ¿Bien? Y tenemos que charlar todos los sectores, me parece. Porque no es solamente traer insumos de China, que hay muchos corralones haciendo eso hoy, ¿bien? Porque también a la larga es de mecha corta, es decir, explota sin actividad industrial. Entonces, ese equilibrio es el que deberíamos tener, con precios acordes, con mano de obra acorde, con rendimientos acordes, con productividad por parte del sector. Si no trabaja, la mero quería prender fuego, literal. Quería prender fuego todas las maderas y demás. Esto ya pasó. Yo creo que hoy hay que sentarse en una mesa. Yo tuve presupuesto la semana pasada de 3 sanitaristas. De punta a punta había el doble entre los 3. De punta a punta había el doble entre los 3. Entonces, realmente,
Entonces, realmente vos decís, ¿qué grado de profesionalismo, lo que recién hacía hincapié Eduardo, decís, qué grado de profesionalismo, lo que recién hacía hincapié Eduardo también, de decir, che, ¿hay rigurosidad técnica para lo que estás cotizando o es como... Nuestra de tratar de optimizar esas cosas y tratar de regularlos para que no le podamos seguir generando trabajo, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, ¿yo puedo? No, yo quiero hacer por ahí mención de algo, aprovechando que no hay nadie en la MUNI, ¿no? Me parece que no hay nadie, así que podemos hablar. Los económicos en el casco urbano de Madariaga, por ejemplo, o de Balcarce, pero Pinamar, Mar del Plata, Villa Gesell, son lugares que tienen, digamos, sectores donde el capital económico ejerce mucha presión. Entonces, son distintos los casos, ¿no? Y después, bueno, el tema de los barrios cerrados que mencionás, que es un desarrollo... bueno, hay una necesidad de vender mentiras y un público muy grande que compra versos, ¿viste? Que alguien diga que va a fundar un pueblo o que va a ser un barrio cerrado sustentable, es un eufemismo terrible. Y hay un montón de gente que compra eso y los nuevos desarrollos que estamos teniendo son muy extensivos en el territorio y por ende muy insustentables económica, ecológica y socialmente. Sigue abierto el espacio de preguntas, sí. Tenemos dos. Los organizadores nos indican los tiempos. Comienzo con ella y sigo contigo. No sé si es una pregunta, estamos con esta... cuesta hacer preguntas. Pero es una reflexión en relación a lo que venían diciendo, que básicamente lo que están hablando es la desigualdad también en el ejercicio del laburo, ¿no? O sea, hay una desigualdad muy grande. Si tenemos la mayor cantidad de metros cuadrados y de tareas profesionales, el año pasado hubo un dato acá en el colegio de concentración de trabajo, ¿no? Claro, el 5% de la matrícula tiene el 50% del trabajo. Pensemos eso. Y si mapeamos eso, que estamos haciendo eso en un trabajo de monitoreo de hábitat acá en el colegio, está todo en esta zona que están conversando ustedes, ¿no? En la zona de la costa. Entonces, bueno, ¿qué herramientas podemos potenciar o desarrollar para tener más trabajo, para que más colegas tengan más trabajo, ¿no? Recién conversábamos acá con mis compañeras que, bueno, lo importante de tener una previsibilidad también en las refacciones, ¿no? Creo que, bueno, esto del índice es un primer caso, pero que podríamos extender esto a tener previsibilidad de costos en las refacciones. Es una cosa bastante más difícil de cotizar, de presupuestar, justamente por la variabilidad misma de la refacción, ¿no? Pero hay un montón de trabajos que en estos contextos quizás podemos desarrollar herramientas como esta, ¿no? Para que nosotros podamos tener más herramientas para desarrollar trabajos en estos contextos, ¿no? Que tiene que ver quizás no con construcción nueva, porque no tenemos créditos hipotecarios, porque la gente encarga proyectos pero no los termina de ejecutar. Bueno, eso es más como una reflexión, pero quería poner un acento en eso, ¿no? También en la desigualdad que estamos teniendo en el ejercicio del trabajo desde el proyecto, la arquitectura y las direcciones de obra. Tomamos esos puntos, los complementamos con la otra pregunta y hacemos una devolución completa, si les parece. Adelante. Bueno, yo me voy un poquito del debate, pero un poquito más. Me voy un poquito del debate y vuelvo a lo que decía Leo sobre el tema de la variación de los presupuestos en la mano de obra. Y por ahí va una pregunta más orientada por ahí a Damián, que no sé si sigue por acá, de que me gustaría entender en este índice cómo es que se toma el costo de la mano de obra para ponerlo en el índice, para después entender nosotros cómo usar ese índice. Y bueno, también pasa, como decía mi colega recién, que
en las refacciones es mucho más difícil también. Y en el bueno, que no se sabe qué va a pasar, bueno, también los presupuestos de la mano de obra a veces son más inflados como para asegurarse ellos esa parte de la variación del trabajo. Entonces, bueno, nada, era como una pregunta más que nada para entender dentro del índice cómo se toma la mano de obra, cómo está. Clarísima la pregunta, algunos podrán responder o reflexionar sobre eso, y antes que se vaya lo agarramos a Damián, Sid, para hacérsela cara a cara. Bueno, tenemos acá reflexiones y preguntas. Un poco retomando lo que decía Paula, con relación a, bueno, yo creo que el gobierno municipal, en este contexto en el que estamos, está jugando a favor de esa polarización, ¿no? De esos 5% que va a ser, dentro de poco, el 1% va a tener el 50% de las tareas, ¿no? O sea, yo creo que, y ahí creo que desde el colegio podemos, por lo menos, expresar nuestras opiniones e intentar incidir, convocar estas mesas de diálogo, que sabemos, Diego sabe que no dan mucha respuesta, pero bueno, sí, hay una lógica perversa, como decía recién, y la verdad que tendría que ponerse creativos también para esa... hay una palabra que me da mucha bronca, que es la milla dorada, ¿no? Esto que hablan algunos desarrolladores o martilleros, o sea, que no sé de dónde lo sacaron, pero digamos, hay un sector donde se puede concentrar el trabajo con estos costos, y hay grupos empresariales y hay estudios de arquitectura que aprueban de la noche a la mañana superficies gigantescas que generan estos capitales cataclísmicos, como diría Jane Jacobs, que no hacen ciudad, ¿no? Que la verdad que distorsionan, son antiurbanos, son cerrados, insustentables, pero bueno, es como estamos. Sí, con respecto a lo del costo de mano de obra, eso lo tendría que responder Damián. Yo creo que lo toma de la UOCRA, pero que lo responda Damián. No, bueno, sí, decir eso, que es la UOCRA, pero después un tema muy importante que no lo mencionamos, no sé, porque dentro del índice y las variaciones hay una planilla de itemizados por porcentaje de obra, porque hablaban ahí de las refacciones, ese itemizado también varía mes a mes, la incidencia que tiene cada rubro en el costo final. Y eso vos lo trasladás a una pequeña ampliación por metros cuadrados, por el costo que nos da ese mes, y le aplicás el porcentaje del itemizado, te tendría que dar un aproximado de la instalación eléctrica, de la plomería, de la yesería, de distintos rubros. Hay un desglose, sí, que no sé por qué no lo mostramos, pero es muy importante. En el ICC 9. Bueno, recuerden acá, www.arc9.com.ar. Moderador, seguimos con preguntas. Bueno, ¿hay más preguntas? De a uno, por favor. Ya. Tu cierre. Bueno. Arquitecto Pablo Monti, agradecer la tarea de moderador. Vaya, un aplauso para Pablo, que ha estado ahí moviéndose en estas aguas. Y el índice disparó para otros temas también, habitualmente ocurre eso. Pablo. Y sí. Bueno, un poco agradecerle a Eduardo, a Valeria, a Leonardo, al colegio, a las autoridades, a la mesa ejecutiva. Me parece que fue un paso fundamental sacar este índice. Ahora tenemos que tratar de mantenerlo, y por ahí, como decía Damián, hacer otra charla más técnica de cómo se usa. Una vez que ahora lo empecemos a usar, bueno, van a surgir dudas y va a haber que hacer una charla un poco más técnica para ver eso, cómo se pueden hacer las refacciones. O sea, yo te entiendo porque creo que anteayer me llamó una arquitecta de Barker para preguntarme cuánto yo cobraba una dirección ejecutiva de obra acá y cuánto era el costo de la construcción.
y es complicado a veces sacar un costo así en el aire. Entonces, bueno, las autoridades y también están a disposición para hacer otra mesa técnica. Ahora, cuando empecemos a utilizar este costo, lo analicemos, así podemos tener las preguntas y las dudas necesarias. Y bueno, con esto un poco cerrar. Gracias a todos por acompañarnos, y no sé si Diego querés dar un cierre final. Bueno, no, nada, si ya está todo dicho. Yo lo que les pido es que somos nosotros los matriculados y las matriculadas los encargados de utilizar este índice, difundirlo, venderlo, en el buen sentido de la palabra, para que, como dijo Leo, con el correr de los años se consolide y sea un guarismo que nadie tenga duda de que funciona. Y después un tema muy importante, que no lo dijimos y casi es central, tenemos un índice que nos va a permitir ajustar nuestros honorarios. Yo estoy seguro que este índice se va a usar en toda la provincia, en todo el colegio, porque no hay manera, o sea, vos le decís a un cliente, sí, vamos a ajustarlo de acuerdo a la variación de la cámara que tiene en la construcción. Entonces, ¿qué tiene que ver la cámara que tiene en la construcción con lo que yo voy a hacer, no? Así que me parece que ese es un dato también muy importante. Tenemos un guarismo y un dato que nos va a permitir actualizar mes a mes nuestros honorarios. Y eso no es poca cosa. Así que bueno, nada, agradecerle a Leonardo, a Valeria y a Eduardo que hayan venido, se hayan expuesto, a Pablo por conducir, los que ya agradecimos al principio, al Consejo Directivo, a Marta Rodríguez, porque se le mencionó Marta y parece que fuera como una NN. Marta Rodríguez es la secretaria del colegio que está siempre en planta alta, que la verdad que se cargó esto, como dice Damián, de una manera espectacular, se comprometió, y creo que si no fuera por ella, esto no hubiera funcionado. Es lo que contó Damián, que fracasó en la Camargo cuando estaba todo avanzado, pero faltaban los datos. Y bueno, y convocarlos para que vayan el 18 al Sheraton y llenemos la sala que nos van a dar para también apuntalar el lanzamiento de este índice. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Diego Domingorena, presidente del CAPA 9. Reiterar el agradecimiento a Pablo Monti, a Leonardo Tamburini, Valeria Babini y Eduardo Agüero.